Listo. Bueno, pues buenas tardes. Seguimos con nuestra serie que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Iniciamos el año con esta serie. Me ha gustado, me está gustando mucho y estoy aprendiendo demasiado, que es la serie del Sermón del Monte. Y vamos a comenzar con el tema, bueno, ya terminamos las bienaventuranzas, ya vimos Jesús y la luz del mundo y la sal de la tierra, ya vimos a Jesús y la ley, y ahorita vamos a comenzar con los títulos, y por eso también le puse al logo de esta serie, oíste que fue dicho, pero yo os digo, amén. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de Jesús y la ira. Amén. Vamos a comenzar con Mateo. Esta es ahora sí que ¿cómo se dice? Versículo, capítulo clave. Mateo 5, del 17 al 20, y lo leo. Lo voy a leer en las dos versiones. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, no es cierto, estoy leyendo la ley, perdón, era la ira, Jesús y la ira, perdón, discúlpeme. Dice, es Mateo 5:21, dice, Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, espérame tantito. Dice el 21. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no podrás salir en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Amén. Bueno, pues aquí, buenas tardes a todas las que se conectaron ahorita. Y bueno, aquí vamos a estudiar el tema de Jesús y la ira. Y bueno, voy a leer mis anotaciones y puse lo siguiente. Dice, los seres humanos tenemos emociones. Todas alguna vez hemos manifestado emociones. O sea, somos seres humanos y estamos diseñados para tener emociones. Si hay enfermedades en las cuales, de hecho, no me acuerdo cuándo, vi un video de una niña que no manifestaba ninguna emoción y la mamá estaba triste, ¿no? Porque no podía, su hija tenía una enfermedad, no sé cuál era, que no manifestaba emociones, ¿sí? Entonces, de repente vio a su hija que lloró o hizo un berrinche y fue lo más feliz para ella de haber visto a su hija hacer un berrinche, ¿no? Porque la niña
tenía esa enfermedad que no podía manifestar emociones. Pero bueno, todos nosotros manifestamos emociones, enojo, felicidad, no sé, impaciencia, estrés, no sé, tristeza, felicidad, gozo, alegría. O sea, hay muchas emociones, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas emociones porque tenemos un alma. Acuérdense que en el alma se encuentran las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Amén. Y bueno, Jesús en su palabra nos enseña que una de las emociones que debemos de tener cuidado es en la ira. Amén. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús nos enseña que tenemos que tener cuidado con esta emoción, que es la ira? ¿Sí? Vamos a ir descubriendo poco a poco por qué Jesús nos enseña a tener cuidado con esta emoción, ¿sí? Y bueno, dice, en este tiempo estamos en una sociedad donde todo el mundo está enojado. Eso es muy cierto. Yo me puse a reflexionar y a ver, todo el mundo está enojado. Los padres se enojan con los hijos se enojan contra los padres, en el trabajo el jefe se enoja con el empleado se enoja con el jefe, ahora sí, ¿cómo se llama? Yo le puse aquí, vemos marchas feministas, mujeres enojadas y con toda razón, o sea, no podemos decir, ay, pues es que están mal, o sea, no es que estén mal, sino la forma en que hacen las cosas, ¿no? Le puse, vemos marchas feministas, mujeres enojadas, mujeres amargadas, mujeres pidiendo que pare la violencia, generando violencia, ¿no? Hace unos meses acabamos de ver, no sé si lo vieron en internet, una manifestación de unas mujeres porque mataron a una muchacha. Eso fue algo desafortunado. Estoy de acuerdo que se hagan pues esas marchas, pero pacíficamente, o sea, no haciendo destrozos, ni quemando cosas, ni aventando piedras, ni palos. Creo que no es la forma ni la manera de manifestarse, ¿verdad? Puedes hacer una marcha en silencio, eso lo puedes hacer, puedes llevar tu camparta si quieres. Yo la verdad, a mí no me gustan esas cosas, pero digo, no hay que, o sea, la forma en que llegan a manifestarse estas mujercitas, quitándose la ropa, ¿cómo se llama? Pintándose, teniendo el cuerpo desnudo, orinándose en lugares públicos, desnudándose completamente. Creo que ya no es la forma ni la manera de manifestarse, pero eso es un indicativo de un enojo que tienen esas mujeres, ¿verdad? Pero es lo gracioso, no gracioso, realmente no gracioso, sino lo contradictorio, no sé cómo llamarle, es que estas mujeres marchan, piden justicia, piden no ser asesinadas, y estoy de acuerdo con eso. Yo de verdad que yo apoyo eso, la violencia hacia la mujer, o sea, estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que estas mismas mujeres piden un derecho que va contrario a lo que están pidiendo, ¿cómo les digo? Se está manifestando, amén. Y esto es el aborto, amén. ¿Cómo puedes decir, no quiero que asesinen a las mujeres, pero sí estás de acuerdo a asesinar a un ser que está en el vientre de una persona, que es un ser vivo, que aunque no esté desarrollado, pero es un ser vivo? Al momento de la fecundación viene ese aliento de vida a esta personita y se va desarrollando hasta ser una persona, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Y también vemos marchas no solamente feministas, sino también pues personas que que se manifiestan contra el gobierno, pero que no lo hacen de manera pacífica, sino ya de manera violenta. Amén. Eso nos indica que hay un enojo en esta sociedad, ¿no? Tanto en la sociedad mundial, en la sociedad de nuestro país, en la sociedad, ¿cómo se llama? Aquí en Cancún, pero algo muy importante, y aquí lo escribí, dice, pero no solo esto sucede en la sociedad, sino a veces muy cerca de nosotros, ¿sí?
ese enojo, esa ira. O más específico, nosotras somos las que estamos enojadas, ¿sí? Quiero recalcar algo muy importante. Entiendo que nosotras las mujeres podemos tener esa habilidad, vamos a llamar, o esa facilidad de enojarnos porque tenemos nosotros un periodo menstrual y nuestras hormonas sí se llegan a desajustar un poco al respecto y nuestros cambios de humor son constantes, pues por eso ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos, muy aparte de eso, nosotras como mujeres somos como que tendemos más a enojarnos que los hombres. Es una de las causas por las cuales nosotras podemos estar un poco más molestas o enojarnos con cualquier cosa por lo sensible de este tiempo de hormonal que hay en nosotras. Y más la menopausia, de repente sí llega a abrir campos muy fuertes de desajustes que generan enojo, irritabilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy aparte de eso, voy a continuar. Dice, en sí la emoción llamado enojo no es malo, no es malo enojarse, pero vamos a ir viendo poco a poco lo referente al enojo, ¿sí? De hecho, Jesús se enojó cuando en el templo vendían, pero eran engañados la gente era engañada, no sé si, no, en este grupo no fue. La gente en el templo vendía cosas. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegó Jesús al templo vio que estaban vendiendo cosas y no se molestó porque estaba vendiendo, sino que se molestó porque engañaban a la gente. Si a lo mejor una palomita te costaba 50 centavos, estas personas te daban la palomita en 5,000 pesos. Entonces eso hizo enojar a Jesús porque una palomita era para una gente que era pobre y de repente tú le vendías a una persona pobre algo que no podía ni siquiera alcanzar poder comprarla, pues Jesús se enojó, le llenó de celo que la gente hiciera esa mercadería. Y para que vean que no los estoy choreando, lo voy a mencionar. Mateo 21, 12, 13 nos dice, 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. En otros libros, no sé si en el de Marcos o en el de Juan o en el de Lucas, no me acuerdo, menciona que Jesús agarrando cuerdas, agarró y lo sacó a cuerdazos, en pocas palabras a cinturonazos, lo sacó, órale, órale, porque los llenó de celo su casa, ¿no? De que hicieran estas cosas indebidas, de revender las cosas de manera que no pudieran ni siquiera pagar a los pobres, ¿no? Y bueno, aquí vemos una acción de Jesús enojándose. Vemos que el enojo no es malo, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? En Efesios 4, 26 al 27, no lo busquen, yo lo busco. Efesios 4, del 26 al 27, nos dice, pongan atención, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí Pablo nos está enseñando, dice, enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo y le des lugar al diablo. Amén. Sí está permitido enojarte, ¿sí? Te puedes enojar, es una emoción normal del ser humano enojarse, ¿sí? Pero no está permitido que vaya más allá del enojo. Esa es la diferencia, amén. El acostarte sin primeramente reconciliarte con tu hermano, ahí es donde no está permitido. Primero, bueno, te puedes enojar y todo,
pero no puedes irte a acostar sin antes reconciliarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún aquí la escritura nos está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ok, pasa que de repente, vamos a poner un ejemplo, me enojo con mi esposo y toda la cosa, y no me hables, no te quiero hablar, estoy bien enojada, me voy a acostar, y al otro día me levanto y sigo enojado y ya no le sigo hablando, ¿y qué pasa? Le estoy dando el lugar al diablo. ¿Cómo le estoy dando el lugar al diablo? Ah, qué canijo, se pasó, no, es que de verdad que, y comienzas a tu mente, acuérdense que la mente, el enemigo viene a sembrar. Acuérdense que vimos en la parábola del sembrador, no es cierto, no la hemos visto, eso lo vio Natán en su escuela dominical, del trigo y la cizaña. Esa es otra parábola, me estoy confundiendo y les pido disculpas. La parábola del trigo y la cizaña. Vino el sembrador, sembró el trigo, se fue a dormir y en la noche mientras dormía llegó el enemigo y le sembró la cizaña, ¿sí? Entonces no tengamos que llegar a ese punto de que nos enojamos, nos vamos, no nos reconciliamos y en ese tiempo que no nos reconciliamos, el enemigo venga a sembrar cosas a tu mente, no, ahora no le das de comer y ahora a ver cómo le hace, no le voy a dar las llaves del carro, que se vaya caminando y cosas por el estilo. Se río porque lo han hecho, ¿verdad? Porque yo ya lo hice, no es cierto. Es broma. No, pero sí, no tengamos que hacer eso porque el enemigo viene y como lo vimos en el tema de las raíces pecaminosas, ¿se acuerdan que de repente cuando nosotros no perdonamos, luego vienen a su mente el recuerdo de, ay, ¿por qué no le dije eso? Ay, qué tonta, le hubiera dicho esto y le gano la conversación, le gano el pleito porque le gano, ¿no? O sea, eso tenemos que evitar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. ¿Qué pasa? Viene el enojo, te peleas, ahí se queda el pleito, medita, wow, no, tengo que reconciliarme. Y vas y te reconcilias con tu hermano. Les tengo así como un pequeño así paréntesis, ¿no? Yo, una de las cosas que de repente pasa en mi familia, y más en específico con mi hermano, algunos conocen a mi hermano, Edson, de repente cuando estaban los niños chiquitos, ni siquiera a esta edad, ya tienen 6, 7 años, pero tenían 2, 3, 4 años los niños y los niños peleaban entre ellos. Pues los niños no sabían que era pelear, nada más se daban el cucharazo, estaban chiquitos, todavía no razonaban. Pero nosotros adultos, mi hermano y yo, que tu hijo le pegó y que no sé qué, y nos peleábamos entre nosotros y una vez sí nos agarramos muy fuerte del pleito y ya seguíamos nosotros en el pleito y los niños estaban jugando. Pero ¿saben qué? Yo aprendí algo. Nos agarramos muy fuerte, nos dijimos cosas muy fuertes y así, espadazos, la boca se volvió espada y órale, a la guerra nos fuimos, ¿no? Mi mamá, tranquilos, ni siquiera le hicimos caso a mi mamá, ¿no? Ahora sí me estoy desnudando, perdón, pero es un ejemplo, porque aquí yo aprendí algo. Entonces ya me seguía yo enojada, pero algo, es que el Señor, híjole, es bien tremendo, me recordó precisamente este versículo. Y ya se iba a ir mi hermano y estaba bien enojada. Y de repente ya se iba a ir mi hermano y agarro y le dije a mi hermano, ya me voy, Cuquillo, está bien, hermano. Y fue, o sea, fue Dios, porque me paré a darle un beso y en ese beso mi hermano me abraza y nos pedimos perdón. Y le dije, hermano, perdóname, sí, Cookie, también perdóname. Y saben que mientras estaba yo enojada, no quería saber ni siquiera hablarle ni nada, el Señor me enseñaba, me recordaba airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y dije, me tengo que reconciliar con mi hermano antes de que se vaya. Entonces, pues, mi hermano también sentía eso de reconciliarse antes de irse, reconciliarse conmigo. Entonces nos pedimos perdón, perdóname, hermano, la verdad me enojé. No, pues yo también me enojé, te pido perdón y no creas, o sea, fue el enojo y todo, y nos reconciliamos. Es una de las ventajas y es lo que le doy muchas gracias a Dios con referencia a mi hermano, ¿verdad?
de que nos podemos pelear a muerte, pero al final nos reconciliamos. O sea, para mí, para mi hermano es algo súper importante el hecho de, o sea, valoramos mucho nuestra hermandad, ¿no? Valoramos mucho, a veces ni nos vemos, pasan un mes, mes y medio, casi 2 meses y no nos vemos, pero para nosotros es más importante nuestra relación de hermanos que cualquier otro pleito, la verdad. Entonces, siempre que me peleo con él, buscamos esa reconciliación. Esto, digo, es algo personal y es como un ejemplo que les quiero dar de no darle lugar al diablo, porque si yo fuera una mujer o él fuera un hombre que realmente no tiene temor de Dios, pues simplemente nos quedamos en el pleito y comienza eso, el enemigo a sembrar la semillita de la amargura, a dejarnos de hablar, a sentir feo cuando nos vemos, a decirnos indirectas. Eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios y un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es la reconciliación. Amén. Bien, dice, la ira es el enojo que se mantiene en el corazón de alguien. O sea, hay enojo, pero la ira en sí es que tu corazón tenga ese enojo constante a alguien. Esa es la ira, ¿sí? Y voy a poner una imagen, mi primera imagen del día de hoy, lo voy a compartir para que se den cuenta qué se esconde detrás del enojo. A ver. Aquí, ¿qué se esconde detrás del enojo? Vamos a ver. Detrás del enojo se esconde una impotencia por no conseguir lo que deseas. Viene esa impotencia y te enojas, se manifiesta así en enojo, esa impotencia de no conseguir lo que tú quieres. Miedo por temor a perder lo que tienes. Decepción por demasiadas expectativas, o sea, tú tienes expectativas de algo y de repente viene la decepción y te enojas. La reacción es el enojo. Tristeza por no sentirte amado, también puedes llegar a sentir enojo por esto. Dolor por viejas heridas, que eso se convierte en amargura. Inseguridad por no creer en ti mismo. Impaciencia por estar cansado de esperar. Y también puede ser por incomunicación, que es por no saber expresar tus emociones. Y como punto número 2 de estas imágenes vamos a ver qué pasa cuando nos enojamos. Punto número 1, lo que pasa es que el lóbulo frontal derecho se desactiva el raciocinio y el autocontrol. Entonces, de repente cuando tú estás ahí, ¿cómo se llama? En la discusión, hasta se te lengua la traba. Bueno, a mí siempre se me lengua la traba, ¿verdad? Se te lengua la traba cuando estás discutiendo, no piensas bien de lo que estás en el pleito, no piensas bien, que comienzas ahí como caballo desbocado a hablar y a decir y a guacha, 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 y no tienes ese también autocontrol, nada te frena cuando estás en el enojo. Amén. El cerebro necesita más oxígeno afectando a tus pulmones, o sea, llega un momento en el cual tu cerebro necesita ese oxígeno que va afectando a tus pulmones y a veces también te puede crear dolores de cabeza, ¿sí? Dice, las plaquetas en la sangre incrementan para disminuir el dolor en caso de peligro. Las células se aceleran provocando envejecimiento prematuro. O sea que si nos estamos constantemente enojando, nos vamos a envejecer más rápido, chiquillas, ¿eh? La descarga de adrenalina eleva el colesterol, dañando al corazón y a las arterias. Voy a dejar de compartir. Algunas veces, no sé si han llegado a escuchar casos de personas que se infartan del enojo, ¿sí? Entonces, esto estamos hablando de que es una persona que está constantemente enojándose, que llega a tapar sus arterias, aparte de la mala alimentación que luego nosotros tenemos. ¿Y qué pasa? Luego, con un coraje fuerte, se infartan y fallecen, ¿no? Que esperemos en Dios que no llegue a ser nuestro caso, ¿verdad?
Bueno, aquí también dice, lo que sucede al enojarse, el corazón bombea sangre con mayor rapidez y envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. No sé si han pasado, a mí sí me ha pasado que de repente estoy enojando y me estoy peleando y hasta me quiero ir, pero eso es una, aunque no lo crean, ¿cómo se dice? Es un síntoma de que tu cuerpo está acelerado tanto en el pleito que, como les decía, bombea sangre con mayor rapidez y envía tus músculos del cuerpo esa sangre para por si acaso hay que correr o defenderse. Bueno, eso ya lo había dicho. Se siente fatiga y hambre. De repente puede darte hambre o cansancio después de haberte peleado. Bueno, las arterias se van deteriorando, la grasa se acumula y forma colesterol malo. Dice, la principal consecuencia es el envejecimiento 3000 veces más rápido de lo normal. O sea, imagínate, te envejeces rapidísimo cuando te estás enojando. 3000 veces más, ¿sí? Dice, nota importante, los momentos de felicidad, la risa y en especial el enamoramiento producen más microreparadores y rejuvenecedores que mejoran el nivel de vida del ser humano. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nos pasa esto? Vivir con tranquilidad, llevar una dieta sana, hacer ejercicio, reír más, enamorarse, etcétera. Y bueno, regresando a nuestro tema, ya vimos las características fisiológicas que puede llegar a ocurrir en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, pero vamos a lo que Jesús nos está enseñando con esta enseñanza de Jesús y la ira. Y bueno, hay 3 maneras de asesinar a tu hermano cuando estás enojado. Y vámonos a regresar a nuestro versículo que estamos viendo el día de hoy, Mateo 5, y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, los antiguos decían eso, pero Jesús vino a revolucionar esto. Amén. Jesús, acuérdense que una de las cosas que vimos en el primer punto que vimos de las bienaventuranzas es que el reino es al revés. Amén. Entonces Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Punto número 1, si te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Vamos a ver de qué se trata esto. Como punto 1, del número 1, o como punto, dice, ¿te enojas? Si te enojas, bueno, te enojas, experimentas la emoción, platicas y perdonas. Ahí no pasó nada. Está palomita, ¿ok? Pero en el siguiente punto es donde tenemos que darle mayor observancia a esto. Punto número 2. Te enojas, en este enojo se cultiva en tu corazón ese enojo, esa raíz de enojo que habíamos visto, esas raíces pecaminosas, ¿sí? Viene y se siembra el enojo en tu corazón. ¿Y qué pasa? No perdonas, y comienzas a rechazar a tu hermano, ¿sí? Cuando te enojas, como que, espérate, dame mi espacio, estoy enojada, no quiero saber nada, no me hables, porque no has perdonado. Si tú realmente ya hubieras perdonado a tu hermano, pues simplemente, ¿por qué lo rechazas? Al contrario, o sea, si ya no tienes nada en contra de tu hermano, pues simplemente, pues hablas con él, ¿no? Sin embargo, cuando tú rechazas a tu hermano es porque no has perdonado. Cuando hay una falta de perdón, el corazón se va endureciendo, amén. Entonces hay que tener cuidado con esto. Vamos a Primera de Juan 3:15, no lo busquen, yo lo busco. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Lo vuelvo a leer.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, cuando nosotros no queremos cerca a nuestro hermano, que aléjate que no te quiero ni ver ni en pintura. Ojo, estamos siendo un asesino. Aquí lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Lo dice Jesús y lo dice la Escritura. ¿Qué? El que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿sí? Tener ira contra tu hermano sin resolverlo es actuar como un homicida. Bueno, ya lo acabo de decir. Como punto número 2, vamos a volver a Mateo 5 y vamos a continuar en el versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ese es el punto número 2. Cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Creo que vamos a tener que partir la enseñanza en 2 porque ya me queda muy poco tiempo. Vamos a ver. Voy a terminar este punto 2 y cortamos para continuar con la siguiente, ¿ok? Dice, cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Necio, vamos a ver el significado de necio. Necio, pues puede ser ignorante, imprudente, falto de razón, terco o cabeza hueca. Ojo con esto. Y así lo encontré, no lo vayan a tomar a mal. Dice, estúpido o idiota. Perdón por las palabras. Estas palabras eran insulto para la cultura judía, ¿ok? El llamarle necio, imprudente, ignorante, falto de razón, terco. Cuando dice, ay, qué terco eres, ¿no? Cabeza hueca, decir estúpido o idiota, no solamente en la cultura judía es esto. Ahora, si a ti te dicen estas palabras, las últimas dos, que para mí son las más fuertes, decir, ay, eres un estúpido o un idiota, es un insulto para mí. Entonces, Jesús nos está enseñando aquí que insultar a nuestro hermano nos hace culpable ante el concilio. Aquí hay que tener mucha precaución, ¿sí? Entonces Jesús nos enseña que insultar a tu hermano se hace culpable ante el concilio, o antes se le llama, bueno, no, antes todavía aún se le llama el Sanedrín, que es un grupo de consejo, es un grupo de personas que es como un consejo supremo que juzgan casos, ¿sí? Entonces, ¿has creído con tu corazón que tu hermano es un idiota? Pregúnteme yo. Cuando nosotros nos enojamos y comenzamos a discutir y comenzamos a insultar a nuestro hermano, eso ya también nos está haciendo culpable. Llámese esposo, mamá, tío, amigo, jefe de trabajo, lo que sea. A eso me refiero con hermano, no solamente hermano de carne, ¿eh? O tu prójimo, vamos a llamarlo así. Cuando tú ya comienzas a insultar a tu prójimo, ya te estás haciendo también culpable. Por eso, híjole, es un punto muy importante que tenemos que considerar. Vamos viendo en este tema cómo de una bolita chiquita se va haciendo la bola de nieve más grande y más grande y más grande hasta llegar a un punto de llegar al asesinato, ¿sí? Dice, bueno, vamos a cortarle aquí. Tengo 4 minutos para comenzar una nueva y ahorita nos vemos. Les prometo no tardarme mucho, ¿sale? Nos vemos en un minuto. Gracias. Nomás déjenme